Entonces, hablábamos de las emociones. Las emociones son entonces cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida, como también pueden ser de perjuicio si nosotros no sabemos manejarlas correctamente, porque Dios nos ha dado todo para nuestro bienestar. Y dice que el Señor nos ha dado a nosotros espíritu de poder, amor, a ver más fuerte, poder, amor y dominio propio. En ese dominio propio entra todo esto. Ustedes vieron ya la ira, la tristeza y cómo cuando no la sabemos, ¿verdad?, administrar correctamente, pueden ser perjudiciales para nosotros. Pero cuando nosotros sabemos enfocarlas correctamente, nos pueden ayudar. ¿No es cierto? Amén. Así, hoy vamos a ver una emoción que tal vez es muy cotidiana o muy expresiva. Así como que, ¿se dan cuenta de qué estoy hablando? A ver, hagan así su carita me achueca a un lado. O imagínense, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense, cierren los ojos. Cierren los ojos, por favor. Pero ciérrenlos, nadie me vea. Cierren los ojos y los abren más. Cierren los ojitos, nadie les va a hacer nada, no se preocupen. Traigan. No, mentira. No, broma. A ver, piensen en algo que les desagrada. Algo que no les gusta, sí. Puede ser comida, pero yo veo que me siguen mirando. Yo quiero que cierren los ojos, por favor. Piensen, ciérrenlos. Piensen en algo que no les gusta, ya sea una comida, una fruta, un animalito, una situación, etcétera. Y a la cuenta de 2 y 3, a ver, hagan una cara representativa a lo que ustedes están sintiendo. Ya, pero hagan la cara. Abren los ojos y sonríe. Y nadie está sacando fotos. Pero es una cara como que de, ay, ¿no? Como de asco, como de que no me gusta. Y claramente el desagrado, el asco o algo que no es, ¿no?, para mí algo bueno, es algo que yo lo expreso, ¿no?, fácilmente con los gestos corporales. ¿Han visto ese muñequito, no es cierto? Uno verde que ejemplifica bien, ¿no?, lo que yo les estoy mencionando. Y es prácticamente ejemplificar, ¿no?, el asco hacia algo o hacia alguien. Les voy a hablar sobre el desagrado. ¿Qué tiene que ver con el asco? ¿No? Es otra forma de mencionarlo, pero la forma más bonita o más buena es decir desagrado, ¿sí? Pero es algo que nos produce repulsión, que no nos gusta. Aquí dice, el desagrado o asco es una emoción humana básica en la cual se experimenta una reacción generada por una profunda aversión hacia algo que nos resulta especialmente desagradable, sucio o repugnante. Por ejemplo, cuando está así la basura, ¿verdad?, llenísima, ¿han visto esos contenedores? ¿A cuántos les gusta salir a pasear por esos contenedores? Oler lo que sale de esos contenedores. Uno hace iu, ¿verdad? Y se va, y se aleja, no quiere estar en esos lugares. ¿O a cuántos tal vez les desagrada alguna comida, alguna fruta? Yo conozco personas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No es que eso tenga que ser para todos. A algunos les gusta comer la palta con azúcar. Ya están por acá, ¿verdad? Y a otros les gusta comer la palta con sal. Dicen otros. Para gustos, colores, dicen, ¿no? Pero cada quien, ¿verdad?, se expresa y le desagrada o le agrada algo. ¿Se dan cuenta?
A algunos les agrada la palta con azúcar, a otros les hace iu, a otros les gusta la palta con sal y a otros dicen guácala. Entonces, a algunos no les gusta, a otros no les agrada. Es un ejemplo simplemente, ¿sí? De la emoción y la reacción que causa esa emoción. Y eso no solamente pasa con una fruta, una verdura, eso también puede pasar con las personas. A veces, ¿no? Hay alguien y uno dice, ay, no sé por qué, me cae gordo, me cae mal esa persona, no la puedo tragar, dice, ¿no? Y cada que pasa esa persona hace 1001 caras y gestos. Y le produce algo, ¿verdad? Y reacciona ante ese estímulo, ante esa sensación, ante esa emoción. Yo no les vengo a decir que eso está bien, ni tampoco les vengo a decir que eso está mal, ¿sí? Pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo el Señor nos ayuda y nos manda a que nosotros podamos usar eso a nuestro favor. Así como nosotros lo usamos tal vez para hacer algo incorrecto, pero también esta emoción, por ejemplo, nos ayuda a cuidarnos. Cuando vemos algo que está en descomposición, una comida, una fruta, ¿verdad? No vamos a agarrar y no las vamos a comer. Al verlo así, al olerlo maloliente, ¿qué decimos? Guácala, ya no sirve, ¿no? Y lo botamos y no nos los comemos. Si no tuviéramos esta emoción en nosotros, ¿qué creen que pasaría? No los comeríamos. ¿Y qué pasaría después? Estuviéramos intoxicados, enfermos. ¿Se dan cuenta? Para cosas que nosotros podemos entender como buenas para nuestra vida, es importante tener y aprender a manejar esta emoción, que no es algo malo, es algo bueno de parte de Dios, pero tiene que ser bien enfocado, ¿sí? Bien enfocado. No debemos dejar que se descontrole ni se salga, ¿no?, del propósito por el cual está en nuestra vida, o que nos lleve a hacer cosas que hieran a otros, que lastimen a otros por causa de nuestro desagrado o asco a algo. El Señor en su palabra, quiero que busquen Proverbios 6, 16 al 19, por favor. Dios mismo es un Dios que expresa emociones. En su palabra nosotros podemos ver algo muy, pero muy real. ¿Ya encontraron? ¿Dónde está? Por favor, en la pantalla también lo voy a necesitar. Y alguien con voz así súper fuerte que se levante y que me pueda leer esos versículos. Amén. Ahí está. 6 cosas, gracias Celia. 6 cosas dice, aborrece. Aborrecer también es desagrado, ¿no es cierto? Algo que no me gusta, aborrezco, ¿no? Algo que no me agrada. Entonces, 6 cosas dice, aborrece Jehová. Aún 7, abomina su alma. Abomina es incluso más, tiene que ver más con el asco, ¿sí? Como cuando una persona vomita, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? A nadie le gusta, ¿verdad? Ver eso. Ni oler, ni limpiar, ni nada. Entonces, imagínense ese tipo, ¿no?, de reacción, y ese tipo el Señor nos está queriendo decir que a Él no le agrada esas cosas, para nada. No es de su agrado, es de total desagrado para el Señor. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, etcétera, etcétera. A Dios entonces también hay cosas que no le agradan, ¿sí? Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y así también hay cosas que no nos van a agradar.
Pero ahí el Señor no está mencionando, ¿verdad? Una persona, una fruta, una comida. Está mencionando acciones que son muy dañinas. Las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, está hablando, ¿verdad?, de aquella persona que lastima a otros. Está hablando de cosas, ¿no?, y de situaciones. No está hablando de una persona ni de una cosa. Nuestra vida está llena de situaciones, ¿no?, que nos pueden agradar o desagradar. Y también estamos rodeados de personas que tal vez a nuestros ojos puede que nos agraden y no nos agraden. Y a veces nosotros somos muy rápidos para señalar, ¿sí? O criticar, ¿no? Huele, qué asco, ¿no? No nos juntemos con esa persona. O como Kiko, ¿verdad? Chusma, chusma, ¿cómo era? No se junten con esa chusma, ¿verdad? No se junten con esa chusma. A veces podemos estar en esa posición y estamos manejando mal esa emoción que Dios nos ha dado, que nos ayuda a reaccionar ante las situaciones de la vida, pero lo estamos enfocando de manera incorrecta. Ahora les voy a mencionar ejemplos en la Biblia de los cuales han manejado de manera incorrecta así esta emoción del desagrado o del asco, si ustedes quieren mencionarlo. Vamos a ver en 1 Samuel 18, 7 al 11. Este es la historia o parte de la historia de Saúl y de David, ¿sí? Saúl era el rey de Israel, ¿no? Y David, nosotros sabemos que era el hombre conforme al corazón de Dios. Era un joven que amaba a Dios, que le adoraba. Y vamos a ver qué es lo que decía la gente. Primera de Samuel 18, 7 al 11. El desagrado, mis queridos jóvenes, mal manejado, resulta en el rechazo a las personas. Rechazar, ¿sí?, a mi hermano, a mi hermana. Dice, ya está, amén. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Duro, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué surge en este hombre? A causa de la comparación, ¿se dan cuenta? David dice, ¿a cuántos había? Aquí dice David a sus 10,000, Saúl a sus 1,000 y David a sus 10,000. Estaban hablando de batalla, ¿no? De ganancia. Había una canción, me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de este corito? ¿Alguien? A ver. ¿Se acuerdan? Nadie se anima. Ya hablamos del miedo, chicos. ¿Cómo era? David danzaba en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan ahora? Bien, por acá se lo sabe. Pero ahí habla, ¿no? A sus 10,000 y a sus 1,000. Entonces, esa comparación, dice, desagradó a Saúl. Lo llenó entonces no solamente de odio contra su hermano, sino rechazo contra su hermano. ¿Y David tenía la culpa? Pobrecito David, ¿no? Todavía le tocaba el arpa para calmarlo. Y ahí estaba, dice, con la lanza para enclavarlo en la pared.
Imagínense, ¿hasta qué punto puede llegar esta emoción mal direccionada? Puede llevarnos a rechazar a nuestro prójimo, a maquinar cosas malas contra nuestro prójimo y hacerle daño a nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta? Ahí dice claramente que él lo quería enclavar y que David lo esquivó 2 veces. Ya lo hubiera clavado, pero él lo esquivó. Entonces, es un ejemplo de esta emoción mal direccionada, porque David no tenía la culpa. El desagrado de Saúl vino por los comentarios de otras personas y él se llenó en furia, en envidia contra su hermano, contra alguien que no tenía, ¿no?, ninguna culpa de lo que estaba sucediendo, ni de la situación que estaba viviendo Saúl. El único que tenía la culpa era Saúl, nadie más. Saúl sintió el desagrado por cómo consideraban a David en relación a él. A veces quizás nosotros podemos estar igual en esta situación. Tal vez hay personas que sobresalen más en algo, ¿verdad?, que nosotros, y a veces inconscientemente estamos rechazando a esas personas. Por eso es que a veces decimos, ay, no me cae, ¿no? Ay, no la soporto. Y a veces ni siquiera conocemos a la persona como para dar una aseveración de esa manera, ¿no? Como para decir, así es esa persona. Simplemente la tachamos, ¿sí?, por causa de lo que las personas dicen. Su desagrado por lo que otros decían lo llevó entonces a odiar a David y a querer matarlo. No solamente fue algo pequeñito, se dan cuenta cómo si eso se desborda, si nosotros no lo controlamos, nos puede llevar a hacer cosas indeseables. Ahora les va otro ejemplo. Hechos 10, 25 al 29. Busquen por favor. Hechos 10, 25 al 29. Vamos a ver el ejemplo de Pedro. Pedro, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús, un hombre de carácter, un hombre que prácticamente fue el líder, ¿no?, después de que Jesús ascendió al cielo. Pero vamos a ver qué actitud tenía Pedro en cuanto al desagrado. Hechos 10, 25 al 29 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Se dan cuenta de las palabras de Pedrito? Y seguro que ahorita todos estaban pensando en ese TikTok, ¿verdad? No crean que yo no sé y no veo sus estados. Los veo. Los veo por ahí. ¿Qué estaba diciendo Pedro? ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Era alguien extranjero, como él mencionaba ahí. No era judío. Era un romano. ¿Y qué pasaba entre los romanos y los judíos en esa época? No se tragaban para nada, ¿verdad? Porque los unos se estaban doblegando a los otros criticaban a los otros. Y ahí estaba Cornelio. ¿Qué actitud tiene Cornelio? ¿Tiene una actitud altanera cuando se presenta con Pedro? ¿Qué hace Cornelio cuando lo ve?
adora. No está adorando, por supuesto, a Pedro, ¿no? Está hablando de Dios, pero le demuestra una actitud humilde, ¿sí? Una persona que se postra, ¿verdad? Que reconoce, no es una persona que tiene un corazón altivo, es una persona que sabe. Yo sé lo que tengo, lo que poseo, pero no por eso me voy a creer más que los demás, ¿verdad? No voy a verlos por arriba de mi cabeza. Sé, este varón tenía una actitud humilde. Pero ¿qué hace nuestro Pedrito? ¿Qué le dice? Abominable, dice, ¿verdad? Aquí dice, cuán abominable. ¿Qué dijimos que era abominable? Algo que produce asco. Le está diciendo que para los judíos entrar a la casa de ellos era asco, abominable. Imagínense, el pastor les decía así a los adolescentes, que yo me presente y les diga, me da asco, pero estoy aquí para predicarles. Me dan asco, pero estoy aquí para predicarles. No tiene sentido, ¿verdad?, presentarse de esa manera. Pero nuestro Pedrito hace eso. Se presenta y le dice eso a un varón que estaba buscando del Señor. Por sus costumbres, ¿no? Por su forma, ¿no? En la antigüedad en las cuales ellos habían sido criados, no era, ¿no?, bien visto entrar a la casa de alguien que no era igual a ellos. Pero ahí estaba, este varón Cornelio había recibido del Señor. Y el Señor mismo le demuestra ahí que Él no hace acepción de personas, ¿sí? Dile al que está a tu lado, Dios no hace acepción de personas. Ahí estaba Pedro. Tenía en su vida una costumbre judía de no entrar a la casa de un gentil. ¿Se dan cuenta? Hace rato vimos que esto mal manejado nos puede llevar a rechazar a nuestro hermano, a maquinar contra nuestro hermano y hacerle daño. Ahora, también nos puede llevar, ¿sí?, a no querer predicarle a nuestro hermano, a no querer hablarle de Cristo a nuestro hermano, porque eso es lo que estaba pasando. Él no se hacía la idea de estar, ¿no?, entre gentiles. Era como estar entre la suciedad, la inmundicia, la basura. Eso sentía él por esas personas. Pero no es que esas personas estaban malolientes, ¿no? No es que esas personas estaban sin bañarse o estaban oliendo, ¿no?, raro, no. Él lo tomaba de esa manera, los veía de esa manera. Había una repulsión hacia ese grupo. Pero el Señor le dice, no, ve ahí, porque Dios no mira nada de lo que nosotros somos, ni nuestra linda cara, ni si somos grandes, chiquitos, gordos, flacos, morenitos. Al Señor no le interesa eso, le interesa tu corazón, ¿sí? Le interesa tu corazón y lo que hay en tu corazón. La intención, en este hombre había la intención de buscarle, de conocerle más. Y por eso quería, ¿no?, que esté alguien que conocía más. Quería a Pedro ahí. Dios le mostró una visión para que él vaya a la casa de ese gentil. Al mismo Pedro le dijo, ¿no?, que vaya y que le predique. Porque Dios no hace, ¿no?, a un lado a ninguna persona. Ni por sus pecados, ni por su forma de ser, ni por lo que tiene o por lo que no tiene. Para Dios todos somos iguales. Pero Pedro tenía rechazo hacia los gentiles por las costumbres, por supuesto, que los gentiles tenían y las costumbres que los judíos tenían, ¿sí? A veces eso también puede ser para nosotros, ¿verdad? Antes había más de eso, hoy tal vez no, pero hay un poco acerca, ¿no?, del oriente y del occidente, ¿no es cierto? Y veíamos como fuchi, ¿no?, a las personas del occidente, y del occidente a los del oriente también hacían lo mismo.
Y a veces veíamos, ¿no? O vemos todavía algunas personas que tratan mal a otras por sus costumbres, por llevar una pollera, por llevar una ropa distinta, por hablar distinto. Y eso no le agrada al Señor, ¿sí? Eso no le agrada al Señor. Tú estás manejando algo de manera incorrecta, porque lo estás manejando para lastimar a tu prójimo, no para bendecirlo. El Señor nos ha dado esta emoción para nosotros, para ayudarnos en las situaciones. Y hay razones, ¿no?, en las cuales nosotros o por las cuales nosotros manejamos mal esta emoción. Marcos 7:20, por favor, busquen en sus Biblias, Marcos 7:20 al 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Marcos 7:20 al 23. Los que lo tienen, digan amén. Los que no lo tienen, digan misericordia. Uy, mucha misericordia, Señor. Marcos 7:20 al 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿no te contamina lo que está afuera? ¿Sí? Te contamina lo que sale, dice, de tu corazón, de lo profundo, ese pensamiento, esa envidia, ese odio, ese resentimiento por una persona, ¿no? Por alguien, porque quizás ni siquiera sabes por qué te desagrada, pero a veces no, es que no me cae y no me cae. ¿Pero por qué no te cae? No sé por qué no me cae, pero no me cae. Y ni siquiera nos damos la oportunidad de hablar con esa persona. Tenemos una impresión incorrecta y desde ya la tachamos y nos desagrada todo lo que dice. A veces eso puede pasar en la casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, o a veces inclusive hasta entre mismos esposos. A veces manejamos mal, ¿sí?, las cosas que nos desagradan de la otra persona y simplemente lo rechazamos. Pero no tenemos que rechazar simplemente, sino tenemos que buscar una solución. Porque si nosotros no sabemos manejar esto, nos lleva a cosas malas, ¿verdad? Nos lleva a lastimar a otros, nos lleva a lastimarnos a nosotros, a contaminarnos a nosotros, nos lleva a fraguar planes en contra de nuestro hermano, a hacer cosas incorrectas, cosas que no nos van a beneficiar, a tener malos pensamientos, envidia, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no sabemos manejar correctamente, la cosa se pone difícil, ¿sí? Esta emoción se puede descontrolar y llevarnos a hacer cosas indeseables. Pero hay forma de poder nosotros encaminar ese desagrado. Y así como le hacemos fuchi, guácala, iu a ciertas cosas, así también tenemos que hacerle a cosas que de verdad nos hacen mal. No simplemente a la comida, a las personas, que ya hemos visto que eso está mal, ¿verdad? Porque Dios no está con el racismo, a Dios no le agrada, ¿no?, que nosotros hagamos a un lado a las personas. Es más, a Dios le desagradan esas cosas, porque Dios nos ama a todos por igual. Dios murió por ti como murió por mí, como murió por la persona que está en la calle, así sucia, así tal vez maloliente. Igual el Señor murió por esa persona. Murió por aquel que tú consideras tu enemigo mortal, murió por esa persona. Aquella persona que tú no la tragas o no la pasas, murió por esa persona. Y Él quiere que todos, dice, lleguemos a la salvación, que todos podamos experimentar su amor. Amén. ¿Cómo podemos nosotros entonces encaminar esta emoción?
el desagrado de forma correcta. Proverbios 8:13. Vamos a ver cómo nosotros debemos direccionar ese desagrado. ¿A qué cosa debemos direccionar el desagrado? Proverbios 8:13. Si quieren lo remarcan, lo resaltan, se acuerdan. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces, ¿hacia dónde debemos nosotros encaminar nuestro desagrado? Hacia esas cosas, ¿sí? Debemos aborrecer, dice, el camino malo. Debemos aborrecer la boca perversa, la boca que habla mentiras. El aborrecer nosotros ser ese tipo de personas que hablan mal de otros, por ejemplo, o que se desvían del camino correcto. Aborrecer el mal. Entonces nuestro desagrado, ¿sí? Nuestro asco, nuestro iu, nuestro guácara debe estar direccionado hacia eso. Debemos hacerle fuchi a esas cosas. No querer estar en esas cosas. Porque esas cosas literalmente podemos nosotros decir que pueden parecer como si estuviéramos en medio de un basural. Porque solo son cosas que contaminan, no son cosas que te ayudan. La basura, ¿verdad? Es todo aquello que contamina el medio ambiente, por ejemplo. No tiene buen olor, no ayuda a nada, son desechos. Y todas estas cosas, el mal y todo lo que hemos visto aquí, son desechos, no te van a ayudar. Entonces debemos hacerle un stop, ¿sí? A eso, a esas cosas. Debemos también tener desagrado por la obra del enemigo. A veces direccionamos nuestro desagrado a la persona que está siendo usada por Satanás. Tal vez para lastimarnos, tal vez para herirnos. Y estamos direccionando mal, ¿no? Nuevamente digo, nuestro desagrado. Vámonos a Hechos 16, 16 al 18, por favor. Hechos 16, 16 al 18. ¿Lo encontraron? Todavía no escucho muchos amenes. Unos minutitos más. Búsquenlo, ¿sí? No se preocupen, búsquenlo en su Biblia. Aquí va a estar en la pantalla, pero también, ¿sí? Acostúmbrense a buscarlo, a encontrarlo, a subrayarlo y a marcarlo. Hechos 16, 16 al 18 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hasta ahí vamos a parar la lectura un minutito. Entonces, nos está mencionando que había una chica que prácticamente era usada, ¿verdad? Y que habían personas que sacaban ganancia de lo que ella hacía, adivinaba, leía las cartas, no sé, ¿no? Miraba el café, no sé, algo hacía. Pero ahí dice que sacaban ganancia de lo que ella hacía. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Quién desagradaba a Pablo? ¿La chica o el espíritu que estaba dentro de la chica? ¿Y a quién habló Pablo? Al espíritu, ¿sí? No se enojó contra la señorita, contra la muchacha, sino contra la obra de Satanás, ¿sí? La obra de Satanás.
Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, ¿no? Huestes de maldad. Entonces, le desagradó la obra del mal, la obra de Satanás. ¿Cuántas veces nosotros vemos, ¿no?, cosas así? Y a veces simplemente nos quedamos ahí. Y a veces juzgamos a las personas sin saber que están siendo utilizadas como un títere de Satanás. Debemos tener también un poco de compasión, así como este varón lo tuvo. Le desagradó la obra del mal, no la muchacha que estaba siendo utilizada. Por eso debemos direccionar de manera correcta y clara esta emoción, ¿sí? Esta emoción, el desagrado, puede ser algo que te ayude a ti y que ayude a otros también, si tú sabes manejarlo de manera correcta, si tú sabes encaminarlo de manera correcta. Pablo pasó por el desagrado y no se estrelló con la persona, sino con el mal, con Satanás, con el enemigo, ¿sí? Él quiere tu destrucción, no quiere tu bien. Él quiere que tú te pierdas y Él quiere que tú, así perdido, hagas que otros también se pierdan. Pero el Señor quiere que nosotros encontremos el camino correcto, ¿sí? Y que aprendamos a manejar lo que el Señor nos ha dado de manera correcta. Porque por causa del pecado, todas las cosas buenas en nuestra vida han sido distorsionadas por causa del pecado. ¿Ven? Por causa del pecado surge de ahí la envidia, el odio, el resentimiento. Eso no proviene de Dios. Eso es un resultado, ¿sí?, de algo que tú no estás sabiendo controlar. Dios nos ha dado nuevamente espíritu de poder, amor, dominio propio. No estás sabiendo dominar y te estás dejando dominar por tu emoción. Estás dejando que tus emociones tomen el control de tus acciones, de tus pensamientos. Y no puede ser así. Así no podemos vivir. Así lo único que vamos a hacer es algo malo contra nuestro y contra nuestro prójimo. El desagrado puede ayudarnos a evadir o alejarnos de cosas que son dañinas para nosotros, como la basura, como las cosas malolientes, como esos animalitos, ¿verdad?, que corretean así con una colita, los ratones, por ejemplo, ¿no? Nadie quiere estar cerca, ¿no es cierto? Todos le huimos a eso. Ven un ratón y ¿no? Nos podemos trepar a un árbol facilito. Le escapamos, ¿se dan cuenta? Cuando algo nos desagrada de verdad, o sea, huimos, no estamos cerca. Ese mismo o esa misma sensación, esa misma forma es la que tenemos que aplicar en contra del pecado. Así, imaginarnos que el pecado es como una ratita que está por ahí, ¿verdad?, y que quiere venir y nosotros tenemos que huir. Nadie va a la ratita, ¿no? Y ay, qué bonita ratita, ¿no? Y la acaricia. Por lo menos nadie que yo conozca. Porque son animalitos sucios, son animalitos que traen enfermedades, ¿verdad?, pestes. Entonces, no son, ¿no?, como para ir y acariciarlos, ¿verdad?, y tomarlos y agarrarlos y estar. No son. El pecado no es para tu vida. El pecado te enferma. El pecado te aísla de Dios. Por eso es importante saber agarrar esta emoción, ¿sí?, y ubicarla enfrente del pecado. Y poder nosotros entonces así alejarnos de las cosas dañinas, de las cosas que nos contaminan, de las cosas malas. Y poder nosotros enfocar bien esto para poder ayudar inclusive a otros. Así como Pablo lo hizo. Así como
Pedro se acercó a quienes él tal vez consideraba inmundos, pero el Señor le dijo, no, yo amo a todos por igual. Tal vez tú tienes una persona que te desagrada y tú ni sabes ni por qué te desagrada. Pregúntale al Señor. Eso no debe estar en nuestro corazón. La amargura, el odio, el resentimiento son como venenos que tú solito te vas tomando. Y el veneno nunca es algo bueno. El veneno mata, ¿sí? El veneno no da vida. Entonces tú solo te estás haciendo daño. Tú solo te estás contaminando. Y en vez de estar desagradado por el mal y el pecado, estás volcándolo en algo contra tu vida. El desagrado, el Señor nos lo ha permitido para que nosotros podamos usarlo de manera correcta y para que nosotros podamos hacerle frente al pecado y poder hacerlo como dice aquí en el Proverbios que hemos leído, Proverbios 8. Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el camino malo, la boca perversa. Aborrecer esas cosas. Amén. Ponte de pie. A Dios no le desagrada el pecado de la humanidad. Por eso mandó a su Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. A Dios le desagrada la vida pecaminosa que nosotros podamos tener, pero no le desagrada tu vida y no te hace a un lado. El Señor nos hace aceptos, pero Él quiere que nos arrepintamos y que podamos pedir de Él su sanidad, su salvación, su limpieza y que nos pueda ayudar, ¿sí?, a manejar de manera correcta esta emoción. Direccionarla no a las personas, no al prójimo, sino direccionarla hacia el pecado. Decirle no al pecado, aborrecer, así como dice su palabra, el mal. Aborrecer la obra de Satanás, aborrecer lo malo. Cierren sus ojitos. Y si alguno necesita pedirle al Señor que le ayude a manejar, tal vez no ha estado manejando esa emoción de manera correcta, quizás ha estado lastimando a alguna persona, quizás ha herido a alguien haciéndola así a un lado o viéndola con ojos de menosprecio, de desprecio. La ha visto así por causa de alguna práctica o por causa de alguna costumbre o por causa de ser tal vez de otro lugar, no ser igual que él. Pídale perdón al Señor. Esas cosas solo te contaminan. Esas cosas no te ayudan. Pídele al Señor que te ayude a poder sacar eso de tu corazón, de tu mente y a poder tener amor hacia esas personas, a poder tener respeto, a poder tener paciencia, a poder amar a esas personas y demostrarles de verdad el amor de Cristo. Precioso Rey. Y si alguien necesita, levante su mano. Si necesitan, nosotros estamos aquí para poder orar por ustedes. No se sientan mal. Levanten sus manos. Si ustedes han estado así en alguna situación, levanten sus manos y los líderes van a pasar. Pasen, por favor. Y oren por aquellas personas en el nombre de Jesús. Precioso Rey, estamos, Señor, ante ti. Amado Rey, queremos, Señor, pedirte, amado Jesús, que nos ayudes. Ayúdanos, precioso Rey. Sabemos, Señor, que tú nos das, Señor, las cosas para que nosotros podamos, Señor, vivir como tú quieres. Has provisto en nuestras vidas, Señor,
ser seres emocionales, Señor, con emociones y sentimientos. Amado Rey, tú, Señor, aborreces el pecado, aborreces el mal, no aborreces, Señor, a las personas, no aborreces, Señor, a nadie. Amado Rey, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, a las personas como tú las ves, Señor, con esos ojos de amor, con esos ojos de paciencia, con esos ojos de ternura, de esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a manejar correctamente esta emoción. Mi corazón levanta un clamor. Aleluya. Así, Señor, háblanos, Señor, háblanos, Señor, háblanos. Señor, sana nuestras emociones, Señor, sana nuestras emociones, Señor. Que podamos nosotros tener control, Señor, de nuestras emociones. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos esta emoción, Señor, a ti, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a manejarla, a direccionarla en la manera correcta, Señor. A direccionar el desagrado ante el pecado, Señor. Ante el mal, ante las obras del enemigo, ante las obras de Satanás, Señor. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado, alejarnos de las prácticas incorrectas, las prácticas, Señor, que tú aborreces, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a no ser, Señor, personas, amado Rey, que juzgan a otros, a no ser personas que miran a otros, Señor, con esos ojos de desagrado, con esos ojos, Señor, de envidia o de maldad. Ayúdanos, Señor, a mejorar, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. El desagrado, Señor. Quiero, Señor, manejarlo de manera correcta. Quiero, Señor, encaminarlo, Señor, hacia lo que tu palabra dice, Señor. Aborrecer el mal. Aborrecer, Señor, las obras malas. Ayúdame, Señor. Necesito de tu fortaleza. Necesito de tu dirección, Señor. Necesito, Señor, de tu abrazo, de tu aliento, de tu mano, Señor, que me ayude a poder, Señor, manejar esta emoción, Señor, como tú quieres que la maneje. Y seas tú, Señor, obrando en mí, Señor. Seas tú, Señor, obrando, Señor, en mi corazón, en mi mente, en mis acciones, Señor, para con otros. Así yo pueda, Señor, demostrar a otros que realmente tú vives en mí. Tú vives en mi vida, amado Rey. Precioso Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y mientras oran, mientras siguen orando, quizás hay alguien, alguna persona que todavía no conoce de Jesús. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere amarte. Jesús quiere darte una nueva vida. Jesús quiere ayudarte a manejar tus emociones, así como Él lo hizo en la tierra. Él se hizo hombre igual que tú, se hizo carne igual, pero pudo manejar de manera correcta y enseñarnos que sí podemos. Jesús quiere entrar en tu corazón. Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. Si alguien quiere entregar su vida al Señor en esta noche, levante su mano, por favor, bien en alto. No se preocupen, estamos todos con los ojitos cerrados. Tú levanta tu mano, haz esa demostración de fe ante el Señor y haz esta oración conmigo. Esta oración es poderosa, esta oración es maravillosa. Dile: Señor Jesús,
estoy ante ti. Hoy, Señor, quiero, amado Rey, entregarte, Señor, mi corazón. Quiero, Señor, dejar todo lo que he estado viviendo hasta este momento. Quiero, Señor, que tú me transformes. Amado Rey, Señor, te pido perdón. Me arrepiento, Señor, de todas mis obras. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho, Señor, antes de conocerte. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, Señor. Quiero que tú entres en mi vida, que tomes el control y que me ayudes a ser una mejor persona. Que me des tu salvación. Amado Rey, quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Quiero, Señor, ser parte de tu familia. Amado Rey, mi vida te la entrego. Amado Jesús, seas tú, Señor, el dueño y el salvador de mi vida. En tu nombre. Amén, amén y amén. Y le damos palmas a nuestro Señor.